la genética de Satanás. Como un subtítulo podríamos llamar la corrupción de la imagen de Dios en el ser humano. Y les pido que abran su Biblia en el capítulo 1 del libro del Génesis para iniciar esta maravillosa serie que va a contar tal vez de 2 conferencias, y vamos a profundizar y vamos a entender de qué manera Dios, como dice Proverbios, vela por el conocimiento. Dios es el que controla el conocimiento. Voy a tratar de ser lo más explícito. No se imaginan cómo le pido a Dios que me dé sabiduría para esta serie, para poder explicarles claramente las maravillas y las profundidades de la palabra de Dios. Pero cuando Dios dice que Él vela por el conocimiento, significa lo siguiente: después de toda la historia, el conocimiento aumentó de una forma increíblemente desproporcionada en contraste con 18 siglos de historia en el siglo XX. Ahora, ¿por qué los descubrimientos del siglo XX, como la fisión nuclear, la penicilina, la televisión, las computadoras, los satélites, por qué el motor de gasolina, por qué eso no se descubrió antes? ¿No te lo has preguntado? ¿Por qué no en el siglo XVI? ¿Por qué no en el siglo XVII? ¿Por qué tiene que ser en el siglo XX? Bueno, Dios le había dicho a Daniel en el capítulo 12 de su libro que sellara las palabras del libro de Daniel y que muchas profecías iban a estar selladas. O sea, cuando Dios le pone un sello a algo, significa que nadie lo puede abrir más que el Espíritu Santo. Y Dios tenía el tiempo, porque Él es el Señor del tiempo, ¿verdad?, para que en el siglo XX quitara el Espíritu Santo el candado y pudiera entonces abrirse el conocimiento a toda la población del mundo, y comenzaron las ideas. Porque ¿qué son los inventos? Ideas. ¿Quién inventó que el pararrayos, que la televisión? Ideas que entran a la mente, y la pregunta es: ¿de dónde vienen esas ideas? ¿Y por qué tan pocos seres humanos tienen esas ideas? Einstein estaba haciendo cálculos y de repente dijo: E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad por la luz, etcétera, etcétera. ¿Y por qué solamente hay un Einstein? ¿Por qué solamente hay un Rembrandt pintor, un William Shakespeare? Son pocas personas las que tienen ideas que han transformado la tecnología, los avances científicos y el mundo, porque Dios se las ha dado. Y estas ideas y este conocimiento que en el siglo XX se abrió, va a ir aumentando mientras más nos acerquemos al final de la historia humana. Entonces, mientras más nos acerquemos al final de la historia humana, más vamos a entender este libro. Las profundidades que se encuentran, y que no nos bastarían 1000 años más para poder saber que lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Que miramos en parte, miramos como a través de un espejo. No podemos ver claramente porque nuestra imagen fue corrompida desde Adán hasta nuestros días. La imagen de Dios en nosotros fue corrompida. En otras palabras, el ADN, el código genético hereditario, fue alterado en el ser humano. Y el ser humano, cuando se rebeló contra Dios, perdió el conocimiento de Dios. Y comenzó a funcionar el ser humano guiado por lo que ve, por lo que oye, por lo que huele o por lo que se siente. Esta filosofía se llama empirismo. O sea, yo no creo lo que no veo, lo que no huelo, lo que no siento, que es la base del ateísmo, de la psicología y de la evolución, el empirismo. Sin embargo, venimos a la Biblia y nos damos cuenta que hay otra dimensión que trasciende el cerebro. El cerebro es un órgano, y el cerebro es masa que no puede producir pensamientos ni conciencia. Una piedra no puede producir vida, la materia no puede producir pensamientos, la materia no puede producir conciencia. Entonces ahí es algo que trasciende el cerebro, que es la conciencia y los pensamientos. ¿De dónde vienen, señores ateos? ¿De dónde? ¿Quién produce esos pensamientos en nosotros? Esas ideas, ¿de dónde vienen? Y eso es lo que vamos a comenzar a inspeccionar, porque vamos a ver por qué Cristo tenía que nacer de una virgen. Y vamos a ver desde el principio de la creación qué tremenda profecía existe
de que de la semilla de la mujer vendría el Mesías y Satanás tendría una semilla. Y vamos a ver también la relación tan increíble que existe, porque hasta a finales del siglo XX se descubrió la genética. Aun cuando en 1860 Gregorio Mendel fue el que comenzó con los primeros experimentos de la herencia, no fue hasta 1953-54 cuando Crick, un norteamericano científico, comenzó a descifrar el código genético del ser humano. Y acabó el siglo XX con el programa del genoma humano, gracias a Dios, dirigido por Francis Collins, que es cristiano, que están tratando de investigar más y más la información y el programa, el software que tenemos en cada uno de las billones de células de nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano tiene billones de células y en cada célula de nuestro cuerpo se encuentra el centro, cromosomas, los genes y el código genético. Y en cada célula de nuestro cuerpo está la información para reproducirnos. ¿Quién puso ese programa, ese software en cada una de nuestras células? Que tiene la complejidad más grande de la empresa y la compañía más grande que el hombre pueda construir. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Que le salga humo por las narices. Ya es importante que el pueblo de Dios piense. Fíjense lo que les acabo de decir. Ya es importante que dejes de ver telenovelas, Calimán, la revista Duda y tantas babosadas y tantas tonterías, y que comiences a memorizar la palabra de Dios, a vivir más cerca de Dios, para que el Espíritu Santo comience a expander tu mente y puedas entender tantas cosas que no entiendes por tu terquedad, por el pecado, porque el pecado obscurece y llena de tinieblas el entendimiento. Si hay un hombre que tiene una relación equivocada con su esposa y viene a la Biblia ese hombre, hasta que no arregles tu situación con tu esposa, se te cierra el conocimiento, se te cierra el entendimiento. Si hay alguna pareja de ustedes que tiene relaciones sexuales con su novio o alguna muchacha que se deja manusar por su novio, vienes a la iglesia, puedes cantar, puedes ser edecán, puedes hacer miles de cosas o puedes estudiar la Biblia y venir al ITI y al diplomado, se te cierra el entendimiento, porque Dios es santo. Y podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, de ninguna manera. Y entonces pasan los años ¿y por qué permite Dios a Satanás? ¿Y por qué el tsunami? ¿Y por qué el terremoto? ¿Y por qué permitió que se llevara a mi hijo? ¿Y por qué este accidente? Y comienzan las dudas y no tienes respuestas. ¿Por qué? Porque no entiendes los caminos de Dios. ¿Por qué no los entiendes? Porque no has caminado de la mano con Él. El pecado te ha impedido caminar con Dios y te ha impedido disfrutar esa vida en abundancia que Cristo nos vino a dar mediante el camino de la santidad. En Génesis 1, versículo 26 y 27, la Biblia nos revela que el ser humano es una creación directa de Dios. La Biblia contradice la teoría famosa que postuló Carlos Darwin, de que somos el resultado de un accidente, de una selección natural, de una evolución fortuita y accidental, etcétera, etcétera, porque la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que fuimos creados más arriba o en un nivel mucho más elevado que el nivel de los animales. Todos los animales tienen alma, como lo vamos a ver. Los animales tienen alma, que es el alma, las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Los animales pueden aprender. Los perros pueden aprender a abrir el refrigerador, a traerte el periódico. Los caballos son entendidos, los delfines mucho más. Los animales tienen entendimiento, pero limitado. Los animales tienen sentimientos. Los perros se ponen tristes. Yo recuerdo mis caballos que tenía hace muchos años, ¿verdad? De qué forma me seguían y de qué forma, aunque no los veía llorar mis caballos,
manifestaban emociones, alegría cuando veían el maíz que les sonaba para que vinieran a comer el maíz, y tristeza cuando no tenían comida. En fin, los animales tienen emociones, tienen sentimientos que son el resultado del alma. Pero el ser humano fue creado a un nivel mucho más alto, a la imagen de Dios, semejantes a Dios sin ser dioses. Esto es muy importante. Semejantes a Dios sin ser dioses. Ahora, esta semejanza con Dios, ¿qué significa? ¿Qué es lo que vamos a tratar de descifrar? Dice la Biblia que Dios es espíritu, Juan 4:24. Entonces ya tenemos un paso más elevado. El ser humano, al ser creado a la imagen de Dios, significa que somos seres espirituales. Los animales no tienen espíritu. Tienen alma, tienen vida biológica, pero no tienen espíritu. Nosotros tenemos espíritu. Sin embargo, esta imagen que Dios le puso al ser humano cuando fue creado, en el momento en que el ser humano le dijo a Dios, no quiero seguirte, yo quiero decidir lo que es bueno y lo que es malo, el árbol del conocimiento del mal, ¿eso dice? Del conocimiento del bien y del mal. O sea, había en ese árbol que Dios les dio algo de bien. No dice el árbol del mal, ese árbol está podrido, no. Hay algo de bien en ese árbol. Pero yo quiero, dice Dios, que ustedes no decidan lo que es bueno y lo que es malo, porque yo soy el legislador cósmico. Yo soy el único que les puedo decir qué es bueno y qué es malo. Y Adán y Eva dijeron, no, nosotros lo podemos decidir como seres humanos. Y Dios los dejó que ellos participaran de ese árbol. Y en ese momento, desde Adán hasta nuestros días, el ser humano ha tratado de decir qué es bueno y qué es malo. Esto se llama relativismo en filosofía. Relativismo. Pues para ti eso es bueno, para mí eso es malo. Para ti ser homosexual es bueno, para mí es malo. Para ti es bueno fumar marihuana, para mí no es malo. Para ti es malo el adulterio, para mí no es malo el adulterio. Para ti es malo robar, para mí no es malo robar. Los nazis, la conferencia que di ayer en el Hotel Sheraton, se las recomiendo, las lecciones del nazismo, expliqué, ¿verdad?, que en el juicio de Nuremberg, los nazis dijeron, es que para ustedes, los del occidente, es malo lo que nosotros hicimos, pero nosotros estábamos obedeciendo al Führer. Y lo que el Führer nos dijo, lo teníamos que obedecer. Entonces, ¿bajo qué ley, dijeron los nazis, nos van a juzgar? Los nazis sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se formó un conflicto dentro de la misma jurisprudencia, dentro del área jurídica. Los abogados más eminentes del mundo comenzaron a preguntarse, los nazis los retaron, ¿bajo qué leyes los van a juzgar? Bajo nuestras leyes era permitido matar, asesinar por causa del Reich y del Partido Nacional Socialista Nazi. Pero ustedes tienen esas leyes, nosotros tenemos esas leyes. ¿Por qué nos juzgan con sus leyes? Hasta que finalmente un abogado cristiano que fue enviado desde Washington a Berlín dijo lo siguiente, bajo la ley de la conciencia. Bajo la ley de la conciencia, le dijo, ustedes mataron su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Esa voz que nadie puede negar que está entre nosotros, que nos dice que algo es bueno y que es malo, hasta que tú llegas a decir, no, no es malo, no es malo, no es malo, no es malo acostarme con mi novio, no es malo acostarme con mi novio, hasta que cauterizas tu conciencia y te acuestas como si te comieras una concha en la noche remojada en chocolate. Y lo haces de lo más natural del mundo, porque ya cauterizaste tu conciencia. Al Capone a los 14 años de edad mató a una persona por primera vez, no durmió. A los 15 mató a otra persona, durmió un poco menos. A los 17 había matado 4 o 5 personas. A los 18 Al Capone ya había cauterizado su conciencia. Eso le pasa a los asesinos, a los narcos, a los secuestradores. Llega un momento en el que esa voz dentro de ti la apagas y te conviertes en un animal. Ya no eres guiado por tu conciencia, eres guiado por instintos asesinos de odio y de rencor, porque esa conciencia que nos diferencia de los animales, de que hay un Dios y de que somos responsables delante de Dios y de que el pecado tiene que ser pagado, lo has asesinado dentro de tu corazón. Robar igual, ¿verdad? Comienza a robar y
te robas 500 pesos, 1000 pesos y se te hace una costumbre y llegas a convencerte de que no es pecado. Y llegas a creer que lo que estás haciendo no es malo. No, yo robo, pero no comparado con los que roban tantos millones, ni con los banqueros. Me robo un clavelito de vez en cuando o una canita al aire. Yo soy adúltero, pero no como mi compadre que tiene 3 amantes. No, yo un amante de vez en cuando. Y comenzamos así a maquillar el pecado. ¿Por qué? Porque la imagen ha sido deteriorada y corrompida desde Adán hasta nuestros días. En otras palabras, el código genético humano fue alterado. Síganme con mucho cuidado, aquí partimos. El código genético que traemos en cada una de nuestras células fue alterado, fue modificado, fue deteriorado por el pecado. Hagan de cuenta que perdimos ciertos bits como una computadora en el código genético. ¿Y qué fue lo que perdimos cuando entró el pecado en el mundo? El conocimiento de Dios. Perdimos el conocimiento de Dios. ¿Qué es la vida cristiana? Juan 17:3. ¿Qué es la vida cristiana? Y esta es la vida eterna. ¿Qué? Conocimiento. Volver a recobrar, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida cristiana? Volver otra vez a reprogramarnos, a volver a conocer otra vez a nuestro Creador. Y como el ser humano no sabe quién es Dios ni cómo es Dios, pero trae en su conciencia la eternidad, Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, el ser humano inventó las religiones. ¿Qué son las religiones? Intentos, teorías, filosofías, sistemas de pensamiento que tratan de reunirse, ya viene la palabra religión, revolver, ligarse, de volver a ligarse con su Creador. ¿Cómo? A través de sacrificios, yéndome a la villa, golpeándome el cuerpo, portándome bien, siguiendo ciertos ritos, ciertas ceremonias, y aparece Cristo en el escenario. Y dice, ustedes adoraban en ese monte. Y los judíos dicen que así, y los musulmanes dicen que así, y los mormones dicen que así, y los bautistas dicen esto, y los nazarenos, y los judíos, y los musulmanes, etcétera, etcétera. Cada religión tiene su camino, y Jesucristo aparece y dice, mi Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu tienen que adorarle. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Ustedes tienen una religión y se pueden ir al infierno con todo y su religión, con todo y tu candelero aquí dentro de ti amarrado. Con todo y tu escapulario, te vas al infierno, porque las religiones no salvan a nadie. Apareció el Hijo de Dios para salvar al mundo con su sangre en la cruz. Es la sangre de Cristo la única medicina provista por Dios como solución a nuestros pecados. Entonces, ¿por qué? Ahora comienza a entender por qué funcionamos como funcionamos. ¿Por qué después de 6,000 años de historia, el Instituto para la Paz en Suecia y Estocolmo dice que de 6,000 años de historia han habido 25 años de paz? O sea, toda la historia humana son guerras. Y guerras napoleónicas, y guerras de Alejandro el Magno, y de Carlos Magno, y de las tribus, y de católicos contra protestantes, y de árabes contra judíos, y de blancos contra negros, y guerras, esposo contra la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres contra los hijos, divisiones por todos lados, el pueblo contra el gobierno explotando a los trabajadores, los banqueros aprovechando de eso. Vemos en el mundo una rebatinga tremenda que hace que muchas personas digan, ya, justicia, justicia, y salen a las calles a protestar porque queremos un mundo mejor, queremos un mundo justo, queremos un mundo donde respeta nuestros derechos, y nosotros mismos traemos la guerra en el corazón. ¿De dónde viene todo esto? Del código genético que traemos alterado, modificado, corrompido por el pecado. Al haber escogido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el ser humano se endiosó. Decidió él determinar qué es el bien y qué es el mal. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Dios envía a su Hijo a morir en una cruz para corregir el problema moral, genético, espiritual mediante su muerte.
Si alguien iba a solucionar y a traernos la medicina, no íbamos a ser nosotros. Porque el pecado alteró mi mente. Estamos como en tinieblas mentalmente, no percibimos el mundo espiritual. Repito, solamente juzgamos por lo que vemos, oímos, sentimos, pero para poder penetrar y romper esta barrera del mundo invisible espiritual que existe, necesitamos que alguien de ese mundo espiritual entre a nosotros, nos quite las vendas y podamos ver que existe algo mucho más allá que trasciende lo material y lo visible y lo terrenal, y ese mundo invisible donde existe Dios y millones de criaturas es el mundo donde esas criaturas pueden entrar a nuestra dimensión, pero nosotros no podemos entrar a esa dimensión más que guiados por el Espíritu de Dios. Ahora escúchenme muy bien, la brujería, la hechicería, los magos y las personas que practican lo oculto, lo paranormal, saben en su conciencia que hay algo que trasciende por los fenómenos paranormales, por voces, etcétera, etcétera, porque no saben quiénes son, pero nosotros sabemos quiénes son: demonios, criaturas invisibles que están continuamente hablándonos al oído y dándonos ideas de destrucción. Mátate, quítate la vida, no sirves para nada, no te puedes volver a casar, nadie te va a hacer caso, eres una gorda, eres un gordo, nadie se va a fijar en ti, nunca vas a progresar. Y se pinta un panorama oscuro para abortar la misión que Dios tiene para tu vida. Entonces, esas criaturas invisibles espirituales son las que tratan de atormentarnos. Porque el propósito de Satanás es atormentar la mente. Y si tú permites que esas ideas de celos, de envidia, de avaricia, de codicia, de odio y de rencor por otros llenen tu corazón, bloqueas totalmente la ayuda del Espíritu Santo en tu corazón y no vas a poder ver la luz ni la verdad jamás. Esta es la razón por la cual Cristo invade el escenario mundial y nos comienza Cristo a revelar que existe otro mundo y que las leyes vienen de arriba, no las hacemos nosotros. Ahora muy bien, nuestra historia pues tiene inicio en el huerto del Edén y va a terminar con la segunda venida de Cristo. Inmediatamente vamos a Génesis capítulo 3 versículo 15, y este es el versículo que más locos ha traído a los teólogos de toda la historia. Es el versículo que hasta hace 30, 40 años no se podía entender. Recuerden cómo comenzamos esta conferencia. El conocimiento es progresivo. Mientras Dios alumbra los ojos de la ciencia, Dios permite que a través de la observación de la ciencia y de los experimentos científicos nosotros comprobemos que es verdad la Biblia. O sea, la ciencia no comprueba que la Biblia tiene razón. La Biblia comprueba que lo que se está descubriendo es verdad. La ciencia es juzgada por la Biblia, no la Biblia por la ciencia. Entonces, Dios ha permitido el descubrimiento de la genética. Miles de años antes de que se descubriera, ya Dios había dicho desde el Génesis 1, cada árbol producirá una semilla según su fruto, según su género. Las manzanas producirán semillas de manzanas y contendrán dentro de la semilla de las manzanas, que van a ser manzanas y nunca uvas, ni plátanos, ni sandías. Las sandías van a tener un código genético hereditario, un programa, un software para que las sandías, ahí encerrado ese programa, al sembrarlas, produzcan sandías color verde por afuera, blanco y rojo por dentro, con semillas que produzcan sandías según su género y su especie. Los changos van a producir changos, las jirafas todas con el cuellote largo, los elefantes todos tendrán sus trompas, los gatos todos tendrán la felinidad, y así cada especie tiene su especie porque está contenida en el esperma.
que la Biblia llama la semilla. El esperma determina el género y la especie. Un esperma de un chango nunca producirá perros. Un esperma de un hipopótamo nunca producirá elefantes. Porque el código genético hereditario contenido en un software ahí en las células de cada animal determina el cuerpo, el tamaño, el color, la estructura que Dios escogió y determinó. Esta es la razón, señores ateos y evolucionistas, que les enseñan a los estudiantes que venimos de Chita y del chango. Esta es la razón por la cual nunca se ha podido descubrir el cambio genético y la mutación de una especie a otra especie. En 6,000 años de historia no ha habido ninguna prueba del famoso eslabón perdido. Y no solamente tendrían que encontrar un eslabón, tendrían que encontrar miles de eslabones. No ha habido nunca una mutación de una especie a otra especie, ni de insectos, ni de mamíferos, ni de reptiles, ni de ninguna especie de animal, menos de seres humanos. Nunca ha habido una raza subhumana. ¿Por qué? Por las leyes genéticas de Dios. Ahora, este versículo de Génesis 3:15, repito, hasta que comenzaron a descubrir la cosa de la genética, se comenzó a entender lo siguiente. ¿Qué dice este versículo? Dios le está hablando a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por favor, apunten el significado de la palabra hebrea simiente. Es la palabra sera con Z, así como suena, sera con Z. Y se tradujo en la Biblia semen, esperma, descendencia, relaciones sexuales, fecundar y alianza. Repito, se tradujo en la Biblia semilla, semen en Levítico 15:16, descendencia en Levítico 21, acostarse o tener relaciones sexuales en Levítico 19:20, fecundar en Números 5:28 y alianza en Daniel 2:43. ¿Ven ustedes la interrelación de todas estas traducciones e interpretaciones? ¿Qué es lo que hizo que yo tuviera la nariz que tengo y el color de piel que tengo? Yo desciendo de mi tatarabuelo. Entonces, de mi tatarabuelo, mi tatarabuelo tenía el cromosoma Y, porque todos los varones heredamos el cromosoma Y, si no, no serías varón. Lo que nos hace varones es el cromosoma Y. Las mujeres tienen 2 cromosomas, lo vamos a hablar después, XX. Nosotros tenemos XY, los varones. Entonces, lo que nos hace varones es la Y, porque desde mis tatarabuelos, el cromosoma Y, desde Adán, los varones traemos el cromosoma Y, desde Adán. Y las mujeres traen las doble X desde Eva. Y entonces cada uno de nosotros heredamos características físicas, el color de la piel, la altura, la roncha de tu mamá o de tu abuela. Usted trae el lunar de tu abuelito, las narices de perico de Australia de tu abuela o de tu tío, el color de pelo, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿cómo llegó a mí? ¿Cómo llegó a mí toda esa información que hizo el cuerpo, la estatura, la cara que tienes tú y que tengo yo? ¿De dónde viene eso? Del esperma de mi papá y del óvulo de mi mamá. ¿No es verdad? En el esperma de mi papá, microscópico, nos vuela y nos funde los fusibles. En esa partícula microscópica del esperma de mi papá, cuando hubo la eyaculación de mi papá y tuvo relaciones con mi mamá, salieron más de 500 millones de espermas, así como lanzando, y uno solo entró a ovular el huevo de mi madre. Y en ese esperma de mi padre venía contenida microscópicamente
el software de Dios. Y cuando se junta el esperma de mi padre con el óvulo de mi madre, y el esperma de mi padre entra al óvulo de mi madre, se juntan los dos y se produce un cigote de 46 cromosomas, y de ahí la herencia genética de la mujer, porque traigo herencia genética y tú también de tu mamá, y la herencia genética de mi papá se juntan, y muchas veces domina más la herencia del padre. Mira, se parece al papá, no se parece a la mamá. ¿Por qué? Porque trae más fuerte la herencia de la mamá que del papá. El tercer hijo, ese sí se parece al papá, ahora sí está guapo, ¿verdad? Oigan, pero esta información, este conocimiento nos sobrecoge, ¿no es verdad? Qué increíble que en cosas tan microscópicas se encuentre encerrado toda esta información, que hasta 1860 Gregorio Mendel, un monje austriaco en Europa, con experimentos con chícharos, comenzó a ver que se transmitían de los chícharos el color, etcétera, etcétera, y hasta 1953 se puede penetrar con los microscopios electrónicos a descubrir la formación del ADN, del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Bueno, aquí vemos pues en este versículo, Génesis 3:15, que hay un misterio tremendo. ¿Cuál es el misterio? Primero, número uno, se está diciendo y se está profetizando que de la mujer, pero no solo de la mujer, vamos a meterle la lupa, de la simiente de la mujer. Un momento, la primera pregunta. Vean qué profundidad de este versículo. Las mujeres no tienen la semilla. El hombre es el portador de la semilla, del esperma, ¿o no? ¿O sí? Pues sí. El hombre es el que envía la semilla, la mujer, Dios la creó, la receptora. Las mujeres fueron creadas por Dios para recibir. Maridos, amen, se nos da a nosotros, den, amen a sus mujeres, cuiden a sus mujeres, consideren a sus mujeres. Y la mujer solamente fue creada para recibir amor, caricitas, apapachos. Mientras la mujer reciba, es feliz. Entiende esto, marido que me escuchas. Y por eso es tan importante cuando están depresivas llevarlas al mall. Se los digo con todo mi corazón y lo he comprobado. Yo tengo un problema con mi esposa, así como que no sé cómo. Yo le digo, Dios, dame sabiduría para ver cómo me la acerco otra vez, Señor, porque ahorita ni duermo en la noche en la cama. Y siempre viene a mi mente, ¿no? Estoy enojado con mi esposo, cualquier cosa, un conflicto, aquí hubo un desacuerdo con los hijos o lo que sea, y ahí está, ¿verdad? Con sujeta ella por un ratito y yo no sé qué hacer, ni mucho menos. Es mágico. Le digo, vamos de compras, gorda. Hasta se le cambia la cara. Y miren, y la llevo al centro comercial, al mall, la dejo, me siento ahí con mi Biblia, a leer un libro, lo que sea, una cafetería, y anda a las 3 o 4 horas, llega con una bolsa, con 2, 3 bolsas. Mi amor, te quiero mucho. Así fueron creadas por Dios. Nunca una mujer estará satisfecha con 30 pares de zapatos. Siempre querrán uno más. Tiene 50 vestidos, querrá uno más. Porque fueron creadas así, para recibir, y nunca están satisfechas. Nosotros fuimos criados para dar genética, social y de una forma también psicológica. Entonces, aquí hay un conflicto, ¿verdad? Porque está aquí explicando esto de que la simiente de la mujer. Entonces, muchos teólogos antes del 1860, yo tengo libros del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, de muchos cristianos, les fundió los fusibles. Oye, pero aquí se equivocó el Espíritu Santo. No puede esto ser posible, porque la mujer no es la portadora de la semilla. ¿Cómo puede Dios haberse equivocado y haber dicho que de la semilla de la mujer, la semilla la tiene el hombre, no la tiene la mujer? Pero cuando
pasó el tiempo y Dios comenzó a abrir el conocimiento y comenzamos a penetrar en las profundidades de la ciencia y de la genética y del ADN, se descubrió entonces, ¿verdad?, que el hombre es el que trae la semilla y que aquí lo que Dios estaba diciendo era lo siguiente, que es la primera profecía de que el Mesías nacería virginalmente. La mujer no pondría la semilla, la pondría Dios. Ahora comenzamos a ahondar y a preguntarnos, ¿y por qué José? Bueno, que José con cara de calavera que hubiera tenido José, ¿por qué no podía José tener relaciones con María? ¿Y por qué Jesús no podía nacer como uno de nosotros, de papá y de mamá? ¿Por qué tuvo que intervenir Dios para que Dios pusiera el cromosoma Y en el óvulo de María? Si José hubiera puesto el esperma en el óvulo de María, él hubiera nacido con pecado. Entonces ya comenzamos a ahondar más. Entonces quiere decir que a través del esperma del varón se transmite el pecado. Quiere decir que viene entonces en la sangre el pecado. Porque dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Y la palabra vida en Levítico 17:11 es nepej en el hebreo, que significa alma. Vean ustedes cómo estamos rascándole. En otras palabras, el alma está en la sangre, el espíritu está en la mente. Aquí es la habitación del Espíritu Santo, en nuestra mente. El alma, las características físicas, emocionales y sentimentales, y el pecado es transmitido a través de la sangre. ¿Qué pasó con Adán? Se infectó su sangre. Y todos nosotros hemos nacido con sangre infectada. Salmo 51:8, en pecado fuimos concebidos. No dice nacidos, desde la concepción, desde la fecundación, porque es muy diferente nacer a ser concebido. Por eso no dice, y la Biblia, y Jesús nació, y la Virgen, lo vamos a ver, concibió, que es la palabra que hubo una unión entre un esperma y el óvulo de ella, es concebir, fecundar. Hubo algo ahí que hizo que Cristo naciera sin pecado a través del esperma que Dios puso en María. Y vamos a ahondar un poco más adelante esto, porque de la misma manera que se nos habla de una semilla, de un esperma, de un semen, de un linaje que vendría de la mujer, nos dice que Satanás tiene también una semilla. ¿Satanás tiene esperma? ¿Puede Satanás producir una descendencia? Ya vimos la traducción de Sera, descendencia, linaje. ¿Puede Satanás de alguna manera mezclarse tal vez con algún ser humano o los ángeles caídos y alterar la genética humana y producir monstruos? La Biblia nos dice ese y sí, como lo vamos a ir comprobando. Y esta es la razón por la cual el anticristo, la obra maestra de Satanás, será un individuo que habrá de nacer de la mezcla o de la alteración genética de una mujer humana para falsificar el nacimiento y la encarnación del Hijo de Dios. Y ese ser que nacerá, el anticristo, será un hombre, claro que humano, porque así como Cristo tenía que tener, escúchenme, herencia genética humana, Cristo tenía que tener herencia genética humana. El vientre de María no fue una incubadora, como muchos teólogos han dicho, no, solamente sirvió como incubadora y todo lo hizo Dios dentro del vientre de María. No, Cristo tenía que nacer de la semilla de Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Noé y de toda la línea que corre a través de la Biblia. El Hijo de Dios
tenía que heredar en su sangre la humanidad, pero sin pecado. Porque si el Hijo de Dios, él puede haber sido un ángel que bajara, si el Hijo de Dios no hubiera heredado la humanidad de nosotros, no hubiera podido ser hombre. Y si no hubiera podido ser hombre, no hubiera podido pagar por nuestros pecados. Porque en la cruz del Calvario, el que pagara por nuestros pecados tenía que ser identificado con la raza humana. Identificado con la raza humana, pero sin pecado. Fueron puestos nuestros pecados sobre él. Él no pecó. Pero el que moría en la cruz no solo tenía que ser hombre, tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios nos puede perdonar. ¿Ya van entendiendo el plan de redención? No, nada más, Cristo nació en Belén, su mamá fue la Virgen María, bla, 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 bla. Y no pasamos de esas cosas, tenemos que pensar y ahondar y ver qué maravillosa es la Biblia. A la luz de la ciencia, la genética, la química, de la física, la antropología, de la sociología y de todas las disciplinas académicas que existen. Es maravilloso de la literatura, de la poesía, es un libro extraordinario. Y de veras no hay un gozo más grande que enseñar la Biblia y que aprender la palabra de Dios. Nos va abriendo la mente y y así vamos como los niños, ¿verdad? Entras a la clase japonesa, esa es la A, esa es la B, esa es la C, y ya conoces el abecedario en japonés y comienzas a armar ya frases y en hebreo igual y en griego y cualquier cosa que aprendamos, así tiene que ser. Toma tiempo, dedicación y disciplina. Y pagar el precio de querer aprender, de querer conocer a Dios. Muy bien, ¿qué ha hecho entonces Satanás después de saber que de la semilla de la mujer, escuchen, el Hijo de Dios vino al mundo gracias a una mujer? El cuerpo de Cristo genéticamente vino de una mujer, no de un hombre. Las mujeres, arriba las mujeres. Ahora entienden, ahora entendamos lo siguiente. Desde este principio, precisamente porque Satanás sabía que a través de una mujer iba a venir el Mesías, dice, pondré enemistad. Esta palabra Eva con B grande en el hebreo significa odio continuo del hombre a la mujer. Y ahora entendemos por qué en la mayor parte de las culturas el hombre ha tratado de sobajar a la mujer. Tú eres más que mi esclava. Y aquí quiero tener a mis dos nenorras y aquí también con sus bikinis porque solamente para el sexo sirven. Y a ver un concurso de belleza, concurso de a cuánto está el 25 kilos el kilo de aguayón. Concursos de carne, exhibir a las mujeres simplemente como objetos y deseos sexuales. Y por eso el hombre se casa sin entender el mecanismo y la razón de que dentro de nosotros existe un espíritu que va a tratar. Si no somos cristianos y aún siendo cristianos tenemos que luchar contra este espíritu de que mi esposa es coheredera de la gracia y cuidado con yo tener una relación equivocada con mi esposa. 1 Pedro 3:7, porque si yo tengo una relación equivocada con mi esposa y no le pido perdón o no arreglamos eso pronto, mis oraciones no son escuchadas. Adiós negocio, adiós ministerio, adiós progreso, adiós salud, adiós todo. Dios se hace a un lado. Chencho, hasta que tú no vayas, no me traigas nada, hasta que no arregles con tu esposa tus problemas y la trates como una reina. Como a una reina. Y te metas eso y te quitas lo Pancho Villa dentro de ti y lo macho Camacho, no voy a tener trato contigo. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia hasta la muerte sacrificialmente. Mientras tú no respetes a tu novia y no la toques, no me pidas que te bendiga, ni que te prospere en la música, ni que te prospere en nada.
¿Por qué? Porque si no tratas a tu novia y no la respetas, tampoco lo vas a hacer con tu esposa. Tampoco lo vas a hacer con tu esposa. Y esta es la razón por la cual en los países del Medio Oriente, ahora que fuimos a Jordania, bueno, en Jordania yo creí que existía el patriarcado, y en Jordania nos sorprendimos de que existe el matriarcado. Asústame, hay que buscar tamaros ahora, en lugar de Tamar. O sea, la mujer se ha revelado de tal manera, donde el hombre pierde ya totalmente su decisión, como un juicio de Dios por haberlas tratado en el pasado de esa manera, y entonces comienza a levantar a la mujer, y la mujer se vuelve en la cabeza del hogar, lo cual rompe el diseño de Dios, porque en un hogar donde ella mande y donde ella tenga las decisiones, es un hogar bajo el juicio de Dios. Es el hombre el que tiene la responsabilidad de ser la cabeza de la mujer. Y no significa despreciarla y tratarla como una sirvienta, al contrario, significa entender el papel que Dios le dio a ella y que dio a nosotros. ¿De dónde viene ese odio del hombre contra la mujer? Ese menosprecio viene de Satanás. Por eso cualquier cultura, como los talibanes en Afganistán, ¿no han visto? Que les cortan con navaja la boca, los labios a las mujeres, o las ponen así enfrente de un estadio y las comienzan con un bate a golpearlas porque encontraron adulterio, y el esposo que cometió adulterio, ¿por qué? O el amante, ¿por qué no lo mataron también? O sea, es increíble cómo tratan a las mujeres. En Irán se les prohíbe hacer negocio, en otros países como Jordania se les prohíbe comprar sin el permiso del esposo, no pueden manejar en los países árabes las mujeres, tienen que pedirle permiso al esposo, la han rebajado tanto que por eso hay tantas maldiciones en esta zona geográfica del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás odia a la mujer, porque la mujer fue el instrumento de Dios para traer al Hijo de Dios al mundo. Y por eso todos nosotros los hombres en esta mañana somos y descendemos de nuestra mamá. Tú no existirías si no hubieras tenido una mamá. Así que cuidado con hablar mal de las mujeres y de las suegras también. Eso más nos vale, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos. Se nos acabó el tiempo, pero rápidamente vayamos a Deuteronomio capítulo 2. Y veamos rápidamente de qué forma Satanás, si lo vamos entendiendo, de qué forma Satanás, al darse cuenta que de la mujer vendría el Mesías prometido, no del hombre, de la mujer, del material genético de la mujer, él claro que no entendía el nacimiento virginal, Satanás no lo entendió. Pero vemos desde el principio que la Biblia nos enseña que desde el principio de la Biblia, Satanás ha tratado de abortar que nazca el Mesías. ¿Y cómo lo podría lograr? Tratando de pervertir o echar a perder o destruir la semilla de las mujeres. ¿Qué hizo Satanás en Génesis capítulo 6? Los ángeles caídos, si no tuvieron una relación sexual con las mujeres, alteraron la genética, porque lo vamos a ver después, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Los demonios controlaron sus cuerdas vocales, sus nervios ópticos, sus oídos, su fuerza, sus músculos. Los demonios pueden entrar al cuerpo y alterar tu páncreas, inflar tu hígado, deteriorar tus alvéolos pulmonares, alterar tu ritmo cardíaco, cambiar tu voz. Los demonios tienen un control de las neuronas del cerebro que nosotros no tenemos todavía. Nos conocen a la perfección. Y ellos pueden entrar y alterar cuando el esperma entre y comience la fecundación. Satanás tiene, y lo vamos a comprobar, tiene el poder de alterar que ese niño se convierta en un monstruo de 2 cabezas y que no nazca normal, o que nazca con una pierna, o que nazca con un brazo, y cuando nace le echamos la culpa a Dios. Sin darnos cuenta el poder tan grande satánico que existe, que la Biblia nos revela. ¿Qué pasó con esta mezcla? En Génesis 6 nacieron los Nefilim. Nefilim en el hebreo significa seres caídos, de 4 o 5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. La Biblia les llama los gigantes. Y habitaron aquí en la tierra 1000 años los gigantes. Hubo una población de gigantes que eran mezcla
ángeles caídos, seres humanos, 1000 años. ¿Y quiénes fueron estos gigantes? Los que no querían que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. Veamos rápidamente en Deuteronomio 2, del 10 al 11. Los semitas, significa terribles en el hebreo, habitaron en ella pueblo grande, numeroso, como los hijos de Anac. Por gigantes eran tenidos los hijos de Anac, los moabitas y los llamados emitas. Versículo 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban los somsomeos. La palabra somsomeo significa poderosos, vigorosos, crueles y sanguinarios. Brinquémonos al capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 11, y vean ustedes esto que nos va a asombrar. Deuteronomio 3, 11. Porque únicamente, escuchen esto, está hablando de un rey en la tierra de los cananitas. Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de la cama de este chiquilín era de 9 codos. Un codo es aproximadamente 63.5 centímetros. Es la medida antigua, Babilonia y Caldea, de aquí a la punta del dedo. Aproximadamente 65 centímetros. Esto significa que la cama de este rey medía 5 metros. Su anchura 4 codos, 3.20 metros. Según el codo de un hombre, que son 63.5 metros. Versículo 13. Y el resto de Galad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, le di a la media tribu de Manasés. Rápidamente, 2 de Samuel 21, y veamos quién acabó con los gigantes. No es de sorprenderse, ni más ni menos que el rey David. Aleluya. Dice 2 de Samuel 21, versículo 20. Hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, 24 por todos, y era también Sera, descendiente o del esperma o del linaje o del semen de los gigantes. Vemos pues que todo esto comenzó a transformar el mundo porque Satanás quiso alterar la genética, producir monstruos, al darse cuenta que en ninguna de las mujeres con las que se mezclaron los ángeles pudieron producir al Mesías. Entonces los gigantes desaparecieron de la tierra. Los griegos hablan de los titanes, y las mitologías caldeas, fenicias y sirias mencionan también en su mitología a que hubo gigantes aquí en el mundo habitándonos. David acaba con ellos y uno de ellos fue Goliat. Y cuando David se enfrenta a Goliat, nos damos cuenta que un solo gigante había aterrorizado al ejército de Saúl. Y cuando David se enfrenta con Goliat, recoge 5 piedras. 5 es el número de la gracia. Y las mete aquí en su bolsa. Tú vienes a mí con espada y lanza, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, filisteo incircunciso, hijo de Moloc. Y ahí y que pedradón que le da aquí al gigante, ¿verdad? Porque juntó, aquí lo vemos, no lo leí en 2 de Samuel 21, ahí menciona que Goliat tenía 4 hermanos. En otras palabras, David decía, y échame a tus 4 hermanos también. Bueno, esto ya es una especulación, ¿verdad? Pero yo estoy seguro de que si así fue. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Ayúdanos a seguir, Señor, discerniendo, penetrando el maravilloso mundo espiritual que solo tu Espíritu Santo nos puede revelar, porque Él escudriña lo más profundo de Dios. El hombre natural no entiende estas cosas, porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Te damos gracias por el plan tan maravilloso, tan perfecto, que tú diseñaste desde el principio para salvarnos a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Antes de despedirnos rápidamente,
cualquiera de ustedes que en esta tarde quiere invitar a Cristo a sus vidas, comenzar a caminar con Dios, para conocer a Dios, haz esta oración ahí desde tu lugar. Dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, que a los 3 días resucitaste de los muertos y que tú eres el Salvador, el Hijo de Dios, que viniste al mundo a traerme la medicina para la maldad que existe en mi alma, en mi cuerpo y en mi mente. Lávame con esa sangre medicinal, Señor Jesús. Transforma mis pensamientos y hazme una criatura conforme a tu imagen y semejanza. En el nombre del Señor. Amén.